Bueno, muy buenas tardes con todos, estimados asistentes. Siguiendo con lo programado dentro de la agenda, vamos a realizar en este momento una mesa de trabajo. Justamente vamos a tratar de mantener el formato que realizamos el día de ayer en la tarde. Daríamos 5 minutos a cada uno de los expositores que se presentaron en la mañana. Dentro de estos 5 minutos consideraría yo estratégico, táctico, estratégico, que cada uno de ellos nos ayude con temas centrales que ellos consideren prioritarios que pueden aportar para los compañeros de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Como todos sabemos, las implicaciones dentro de las funciones de esta superintendencia son varias, son bastantes, pero si es que ellos de una u otra manera nos pueden ayudar a sistematizar todo dentro de 5 minutos, creo que sería ideal. Luego de esto daríamos paso a una ronda de comentarios por parte de los ponentes que participaron el día de ayer, y luego de esto abrimos el espacio para que todas las personas del auditorio puedan también aportar con elementos, con valor agregado que ustedes consideren que puedan aportar para los compañeros de la superintendencia. Con esto daría paso en el mismo orden que se presentaron los ponentes en la mañana. Bueno, respecto de los temas centrales que yo podría aportar para la Superintendencia de Competencia del Ecuador, en el sector alimentario, pues básicamente lo que repetía este día por la mañana, y es que cuando se entre a evaluar los sectores agrícolas en términos de competencia, tienen que considerar, como todos los países de Latinoamérica son bastante similares, que pueden haber una gran cantidad de distorsiones que estén generados por normativas que estén implementadas y que sirvan como una protección que fundamentalmente busca promover el bienestar de los sectores sociales menos favorecidos, que al momento en que evalúen o que realicen estos estudios de mercado tienen que sopesar o hacer un equilibrio entre lo que puede ser el bienestar del consumidor y la eficiencia económica y aquello que podría afectar negativamente a estos sectores más vulnerables. No es estudiar el tema agropecuario, el tema alimentario, no es una tarea que sea igual a tratar otro tipo de sectores, en lo que no es a veces fundamental, como en tomar como fundamento o como base este tipo de temas sociales. Fundamentalmente es que no se pueden aplicar las herramientas típicas de un análisis de competencia a un sector que involucra cuestiones tan fundamentales como puede ser la seguridad alimentaria y como puede ser estos sectores más vulnerables que básicamente su modo de vida depende del desarrollo de estas actividades agrícolas, que no pueden estar sometidas o completamente abiertas a la competencia como podría ser promoverla en otros sectores. Tal vez un poco tratando de ajustar a la demanda que planteó el moderador, en el sentido de cuáles serían las recomendaciones a la Superintendencia del Control de Mercados. Por un lado, me parece que de resultado de las presentaciones que hoy se han hecho, y entiendo que las de ayer, me parece que es necesario reforzar los sistemas de investigación y de levantamiento de la información de la situación agraria, de los monopolios, del sistema alimentario ecuatoriano. En realidad creo que hay un reto inmenso para las universidades, los centros de estudio, en lograr poder establecer mecanismos permanentes de levantamiento de información, de seguimiento, de evaluación, de construcción de indicadores, incluso de repensar los indicadores en este nuevo planteamiento del modelo de desarrollo que es el buen vivir. Hace algún tiempo nosotros veníamos participando de una mesa en donde el objetivo fundamental era, por un lado, partir de una crítica a los indicadores
índices históricos sobre los que se mide la pobreza, la exclusión, el crecimiento económico, y que era necesario empezar, como ahora lo mostraba el compañero en la última presentación, repensar un poco las fórmulas de cómo identificar los indicadores económicos, sociales en general. Me parece que ahí hay una responsabilidad enorme de las universidades, los centros de investigación y de hecho de las instituciones como la Superintendencia de Control del Mercado. Un segundo tema que nosotros como organización, antes de venir, evaluábamos un poco las competencias que tiene la Superintendencia, el objetivo, los fines que pudimos conseguir en los sistemas de información que tiene la Superintendencia. Y nos parece que hay una claridad importante en los sectores a los que se quiere orientar la política de control desde la Superintendencia. Sin embargo, para nosotros, nuestra tesis, y no está Pedro, pero es un tema de debate, es que siempre será insuficiente los mecanismos de control del Estado y que por eso es necesario fortalecer de alguna forma nuevos mecanismos de control desde la sociedad, es decir, fortalecer las organizaciones sociales, los espacios de articulación de los agricultores, de los asalariados agrícolas, de las mujeres, de los jóvenes, de los consumidores. A mí me parece que hay una deuda acá en el Ecuador de generar procesos organizativos desde los sectores de los consumidores que tienen una enorme trascendencia en el sistema alimentario, es decir, el patrón del modelo de producción se sostiene solo porque ustedes, todos nosotros, los consumidores, tenemos un patrón de consumo que alimenta ese modelo de producción. Y entonces me parece que en el Ecuador hay un déficit en ese sentido de lograr generar otros mecanismos de control que no necesariamente son las instituciones que están enmarcadas en los poderes del Estado. Me parece que ahí hay una demanda de cómo fortalecemos mecanismos de control desde la misma sociedad. Finalmente, algunas recomendaciones y sugerencias. El primero es que a mí me parece que, y lo habíamos conversado porque he estado siguiendo varios de los foros que han hecho la Superintendencia, me parece que hay una necesidad imperiosa de repensar el concepto en sí, el marco teórico y conceptual de lo que se entendía como monopolio, oligopolio, ahora en un contexto de transnacionalización de la economía, en un contexto de crisis de las tesis incluso que el capitalismo y el neoliberalismo sostenían sobre las políticas económicas. Entonces me parece que hay un déficit en el sentido de repensar, de alguna forma hacer un análisis más profundo, teórico y conceptual de lo que ahora deberíamos entender y después de eso incluso formar en las universidades alrededor del concepto del monopolio y el oligopolio. Un segundo tema es en el tema agrario que nosotros venimos a plantear ahora, que nos parece que la Superintendencia podría construir una línea de base integral de los conflictos existentes en relación al abuso del poder del mercado dentro del Ecuador en el ámbito agrario, alimentario y de la soberanía alimentaria. Me parece que la Superintendencia podría de alguna forma establecer un mecanismo de línea base en donde se pueda identificar en qué sectores, en qué cadenas por productos, incluso a nivel territorial, se encuentran los principales problemas alrededor del abuso del poder del mercado, tanto a nivel de los sectores productivos como a nivel de los consumidores. Un tercer tema es que nos parece que habría que, después de esa línea base, establecer una forma de construir una estrategia de cómo ir enfrentando y resolviendo algunos conflictos relacionados al abuso del poder. Y finalmente, nos parece que es clave también poder establecer el fomento de varias tesis de las universidades que aporten a levantar información de estos casos en el tema agrario. A mí me parece que la Superintendencia, de lo que conozco, esta relación que viene desarrollando con las universidades está enfocada justamente a promover que varios de los
hombres y mujeres que están estudiando las carreras vinculadas a esto puedan establecer en sus tesis pues temas que de alguna forma se vinculen, favorezcan la información que se requiere alrededor de estos temas vinculados a lograr un mayor control desde la superintendencia sobre el mercado de los alimentos. Aprovechar estos 5 minutos para completar algunas cosas que no alcancé a decir en la mañana, que sintetizan en realidad porque están al final de la conferencia. Aquí en Ecuador ahora se habla de cambiar la matriz productiva y yo creo que la función de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado es cruzada, ¿no? No es de un sector, es en todos los sectores donde está el monopolio, y justamente el monopolio impide el cambio de la matriz productiva. Pase, por favor. Dentro del debate que hay en el gobierno, en CEMPLADES, sobre el nuevo plan del buen vivir, se está trabajando el aporte de las universidades, de la educación superior, de la innovación tecnológica científica a la actividad productiva para que, siga por favor, se evite esto, ¿no? Hace 6 años que se está tratando de cambiar la matriz productiva del Ecuador y sin embargo no se logra. No hay posibilidades de cambiar la matriz productiva, sigue siendo igual la matriz productiva, es decir, la industria participa con un 14-15%. Siga, por favor. La mayor parte de los ingresos son ingresos petroleros y aquí entre el año 90 y el año 2012, si ustedes ven, las importaciones no petroleras crecen y crecen. Las importaciones no petroleras como porcentaje del PBI son cada vez mayores, son casi el 30% del PBI, las importaciones. Y las exportaciones no petroleras se han estancado. Es decir, Ecuador está viviendo en este momento con un déficit que es cubierto por los ingresos del petróleo. Pero si no aprovecha esta etapa de auge para cambiar la matriz productiva, esto va a terminar en un déficit grave estructural cuando no haya un buen precio del petróleo. Entonces, es urgente, siga por favor, la siguiente, es urgente que el trabajo del Estado ecuatoriano permita cambio de algunos mecanismos que justamente mantienen la matriz productiva como una matriz en donde predomina la producción primaria sin transformación, sin valor agregado. Entonces, desde mi modesto punto de vista, no se trata de impulsar cualquier industria. Hay algunas, como la que hemos visto, que usan los incentivos y las ventajas otorgadas para sustituir importaciones, justamente para hacer todo lo contrario. Sustituyen producción nacional por importaciones, le quitan el mercado a nuestros agricultores y campesinos, importan productos subsidiados, hacen unas grandes industrias pero con materia prima importada, pero sin embargo son apoyadas por el gobierno porque son industrias, pero son industrias dependientes de importaciones de insumos, trigo, soya, etcétera. Entonces, este es el cambio, ¿no? Provocan el estancamiento de la producción agropecuaria al competir deslealmente con ella. Entonces, el problema no es solo impulsar las ramas o sectores intensivas en conocimiento, ciencia e innovación tecnológica, que aumentan el valor agregado a la producción para el mercado interno y la exportación. El problema es la actividad agropecuaria y cómo desmontar los mecanismos que hacen poco competitivos los sectores productivos mayoritarios, es decir, la producción de la pequeña y mediana empresa urbana y rural. Entonces, la cosa es mucho más. La próxima, por favor, ya termino con esta. La lucha contra el monopolio y el oligopolio es muy importante. No hay nada más ineficiente que el monopolio. El monopolio hace que se produzca menos de lo que se debe producir y el margen monopólico siempre es muy alto y arruina al resto de las actividades que no son monopólicas. Entonces, el trabajo es desmontar con mucha inteligencia este esquema de actividad productiva. O sea, cuando se habla de cambio en la matriz productiva hay que entrar a este nivel
de cómo desmontar los mecanismos que favorecen al monopolio y perjudican a la inmensa mayoría de los productores agrarios y rurales y también urbanos y a la inmensa mayoría de los consumidores. Muchas gracias. Muchas gracias por la excelente sistematización por parte de cada uno de los expositores. A continuación, me gustaría dar un espacio para los ponentes que participaron el día de ayer, para que nos puedan ayudar con comentarios en base a la sistematización de cada uno de los ponentes. Por favor, comenzaría por mi lado derecho. ¿Aló? Bueno, primero, buenas tardes a todas y todos. Yo creo que este encuentro nos ha servido en un primer momento para dar cuenta de uno de los sectores más importantes del país, como es el sector agropecuario y la concentración monopólica y oligopsónica que hay dentro de ciertos sectores, digamos, de la agricultura, ¿no? En primer momento creo que se ha logrado mostrar en las presentaciones de ayer, sobre todo que se enfocaron más al tema de la agroindustria, la concentración en la industria de la harina, en la industria de la refinación de palma africana, de elaboración de aceites y grasas vegetales, en la industria de la caña de azúcar, en la producción, exportación de banano y en la comercialización de alimentos, ¿no? Yo creo que de ahí surgen justamente los retos que tiene la Superintendencia de Control de Mercados, porque básicamente se ha mostrado cuáles son los sectores donde se está generando esta concentración y estas malas prácticas generadas por estos grupos económicos que han logrado su posición y concentrar un mayor nivel de capital a partir de concentrar los medios de la producción, es decir, la tierra, el agua, la tecnología y el capital. Esto les ha permitido generar un mayor nivel de ganancia y un mayor nivel de crecimiento a partir también de la precarización de la fuerza de trabajo, lo que ha implicado procesos de descampesinización, es decir, que los productores que antes producían alimentos para nuestra soberanía alimentaria se vinculen dentro de la agroindustria, ya sea como proveedores de la misma o como mano de obra barata para ella, ¿no? Yo creo que el profesor Lajo hoy nos daba una lección muy importante de dónde es el sector que se debe intervenir, ¿no? Porque muchas veces, mientras los precios en el mercado internacional bajan del trigo, acá el precio del pan nunca baja. Entonces, yo creo que ahí es justamente uno de los mecanismos que la superintendencia debería desarrollar para intervenir de manera directa. Además de eso, poder generar una estrategia de articulación con las otras instituciones encargadas también de las diversas ramas de la producción donde se generan estas prácticas monopólicas, para poder generar una estrategia común que combate estas prácticas, pero además que defienda la economía familiar campesina, que es la que sostiene nuestra soberanía alimentaria, y sin ellos, sin las campesinas y sin los campesinos, nuestra alimentación corre el riesgo. Pero eso también pasa por una redistribución de la riqueza en primer término y por una reforma agraria integral, que voy a insistir en esto que lo decía ayer, que implique tierra, agua, capital, tecnología y sobre todo también capacitación técnica, porque no sacamos nada repartiendo la tierra si no se cumplen con todos estos elementos. Eso nomás. Hablaba ayer sobre la importancia que tiene el empezar a cambiar la forma en la que nos abastecemos de alimentos en la actualidad. Hemos visto en estos 2 días varios datos que nos dan cuenta de los niveles de concentración que hay en ciertos sectores alimenticios. Y creo que estoy de acuerdo con el cambio de la matriz productiva, pero tiene que ser un cambio, en el caso de la alimentación, también del patrón alimenticio que existe en el país, ¿no? No podemos mantener un patrón alimenticio que dependa de productos básicos para nuestra alimentación que sean importados o monopolizados por un solo grupo agroindustrial. Eso a la larga no nos va a beneficiar a ninguno de nosotros y nosotras, ¿no? Me parece que es sumamente importante empezar a generar una estrategia de desconcentración que ayude también y que sea paralelamente hecha con un cambio de patrón de alimentación en el país. Es decir, sabemos que estamos al borde de una nueva crisis alimentaria que puede ser igual o peor que la del 2008, y aún así seguimos dependiendo muchísimo de nuestras importaciones de trigo, por ejemplo.
Está claro que no vamos a lograr sustituir las importaciones de trigo incentivando los sembríos de trigo en el país. No hay suficiente tierra disponible como para sustituir las importaciones de trigo, pero creo que en casos como esos se puede tender a generar un cambio a mediano y largo plazo del patrón alimenticio que nos permita ya no depender de ese tipo de importaciones, ¿no? E igual con el tema de la producción agroindustrial monopolizada por ciertos sectores de la agroindustria local, ¿no? Debemos propender a generar políticas y a generar controles que permitan diversificar la producción agroindustrial que se produce internamente en el país y que no puede estar en manos de una sola empresa, como lo que está pasando en el caso de la cadena avícola y de maíz, ¿no? Me parece que hay que igual generar mayor investigación, me parece que eso es importante. La mayor parte del público que está aquí son estudiantes. Yo con mis estudiantes de la universidad también les incentivo mucho para generar tesis que permitan crear datos, análisis y alternativas sobre cómo propender a generar un sistema agroalimentario que tienda a la soberanía alimentaria, ¿no? Y creo que generar la alternativa también implica en incentivar la investigación dentro de los espacios académicos, en coordinación también con los espacios sociales y claro, con el gobierno, ¿no? Entonces me parece que eso es sumamente importante en la actualidad para empezar a cambiar el panorama actual que tenemos en el sector alimentario del país. Eso. Bueno, yo, digamos, a manera de síntesis, quisiera resaltar un tema que me parece que ha salido, digamos, del conjunto de las exposiciones, ¿no? Tratar de mostrar, digamos, creo que un punto central que es que la agricultura, ¿no?, el desarrollo rural, la economía agraria, no son problemas técnicos, ¿sí? Y que el desarrollo agrario no es un problema sencillo, ¿no? Creo que lo que han mostrado las distintas exposiciones es que es un tema complejo, ¿no? Y en el centro del problema hay un tema que es político, es profundamente político. Y desde ahí yo quisiera invitarles a los estudiantes, a los profesores, ¿no?, a pensar la agricultura, a pensar el desarrollo rural desde esta perspectiva. Es decir, lo que hemos mostrado y lo que hemos visto es que en la agricultura hay un profundo proceso de confrontación y enfrentamiento entre dos visiones del mundo, ¿no?, entre dos modelos de producción y de acumulación que son distintos. Uno es esta idea que nos venden en torno a la eficiencia, a la competencia, a la rentabilidad, y otro es, digamos, el mundo rural que da de alimentar al Ecuador. Y creo que ahí, digamos, a partir de la exposición de los compañeros, nos queda una tarea por delante, ¿no?, que es una tarea de la arqueología, no es una tarea de la economía, no es una tarea de, digamos, la agricultura, es una tarea de la arqueología, ¿no? Es una tarea que nos permita mostrar y ver cómo el modelo de acumulación en el campo se sostiene. Y esto tiene que ver con una serie de prácticas, con una serie de instituciones, formales y no formales, que organizan y que sustentan el modelo de acumulación en el campo, que es un modelo sobre todo que se construye sobre el privilegio, ¿no? Se construye sobre, digamos, del privilegio de unas pocas empresas sobre el resto de la sociedad ecuatoriana y sobre todo sobre, ¿no?, vamos a decir, el lomo de nuestros compañeros indígenas y campesinos y de sus familias y de las compañeras que están sosteniendo su vida a partir de menos de 5 hectáreas o de menos de 1 hectárea. Y ahí yo creo que tendríamos que convocarnos, ¿no?, como estudiantes, como profesores, como cientistas sociales, ¿no?, asumir el debate y asumir la convocatoria, digamos, de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado con un espíritu de justicia,
con un espíritu que nos permita encontrar, a partir de una herramienta que probablemente no resuelve todos los problemas en el campo, ¿no? Pero a partir de una ley que nos permite al menos buscar cuáles son las instituciones legales, cuáles son las instituciones económicas, cuáles son las instituciones políticas, cuáles son las normas y prácticas que permiten mantener los privilegios de unos pocos sobre el resto de la población, ¿no? Yo creo que esa idea muchas veces aparece como una tarea titánica, ¿no? Aparece como una tarea muy abstracta, pero creo que el conjunto de compañeros nos han mostrado que si pensáramos, por ejemplo, cuál es el número de campesinos que hoy están ligados bajo una cultura, digamos, bajo una agricultura de contrato, ¿no? Contratos que hoy puedes firmar en la medida en que embargas tu tierra, ¿no? ¿Cuál es el número de campesinos que al embargar su tierra aumentan la vulnerabilidad de sus productos? ¿Cuál es la cantidad de campesinos que hoy, digamos, dependen no solamente de las empresas, dependen no solamente de las condiciones agroecológicas de su tierra, dependen no solamente de la inversión pública del Estado, ¿no? Sino que dependen de tipos de tecnologías, de tipos de inversiones, de tipos de desarrollos productivos? Tal vez si hiciéramos una especie de arqueología de las prácticas, de las instituciones, ¿no?, podríamos ayudar en el trabajo de la Superintendencia de Control de Poder de Mercados. Muchas gracias. Voy a sistematizar las tres ponencias y los 3 comentarios, para luego de esto dar paso a todo el auditorio para que nos puedan también dar sus comentarios, observaciones o recomendaciones. Básicamente, lo que se ha expuesto en estos 2 días tiene que estar relacionado y tiene que estar en un marco conceptual y de lineamientos claros en lo que se refiere al tema de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria entendida en todo su aspecto, ¿no?, en todas sus ramas y beneficios, no solamente desde la producción, sino desde la producción, la comercialización, consumo y almacenamiento de alimentos. Dentro de estos elementos, la producción, comercialización, consumo y almacenamiento, es donde la Superintendencia de Control de Poder de Mercado debería actuar, ya que no solamente se realiza monopolización de alimentos desde la producción, sino también por medio de la introducción de paquetes tecnológicos que lo único que hacen es fomentar la dependencia para los pequeños y medianos agricultores, ¿sí? También el tema de almacenamiento, trabajar, diversificar las canastas. Es muy importante también recoger lo que supo manifestar nuestra compañera de El Salvador, en el sentido que se tienen que incorporar nuevas herramientas. En este mismo espacio, en este mismo marco, tratar de involucrar nuevos indicadores, un nuevo marco teórico relacionado con la monopolización y oligopolios sobre la base de la transnacionalización, que básicamente son las amenazas relacionadas con la soberanía alimentaria. También hemos hablado aspectos relacionados con el cambio en la matriz productiva, y muy bien lo supo manifestar un compañero. No solamente se trata de cambiar fomentar el cambio en la matriz productiva, sino también tratar de recuperar los saberes ancestrales relacionados con el consumo de alimentos, ya que muy bien lo supo manifestar. Sobre esa base, sobre la demanda de alimentos, se podría, digamos, enlazar hacia atrás y cambiar los parámetros de producción por parte de las empresas, ¿no? Hemos hablado también sobre la importancia de que no solamente las organizaciones sociales, más bien que no solamente las organizaciones estatales estén encargadas del tema de la regulación, sino que sería también muy importante, estratégicamente importante, incorporar a organizaciones sociales que son los verdaderos actores relacionados con el tema del fomento y la consolidación de la soberanía alimentaria
tanto a nivel nacional como extrarregional. Yo me gustaría agregar a lo mejor un elemento muy importante. En la mañana justamente Sixto Pereira hablaba sobre la importancia de la soberanía alimentaria, que debería estar articulada con un elemento muy importante que es la soberanía política, pero también considero prioritario fomentar el tema de una soberanía financiera. Yo les invito también a pensar si en los actuales momentos existen una multilateral de financiamiento a nivel mundial o a escala regional que se encargue de consolidar una soberanía alimentaria para nuestros países. Y básicamente la respuesta es no. Por más que tengan dentro de sus prioridades de desarrollo el tema de la soberanía alimentaria, no existen políticas claras por parte de las multilaterales tradicionales para consolidar una soberanía alimentaria en nuestra región. En este marco, como justamente les comentaba el día de ayer, existe ya la propuesta de una banca de desarrollo nuevo tipo como lo es el Banco del Sur, donde dentro de su convenio constitutivo, en el numeral número 3, consta que dentro de las nuevas prioridades de desarrollo para fomentar la integración regional sobre la base de la complementariedad productiva, se habla sobre la prioridad de la soberanía alimentaria. Bueno, he tratado de sistematizar de alguna u otra forma, seguramente se me habrán quedado muchos aspectos. Me gustaría más bien dar paso ahora sí a ustedes, estimados asistentes, para que puedan aportar también con elementos finales para la construcción de una propuesta integral que nos permitan a los compañeros de la superintendencia seguir avanzando hacia los objetivos propuestos por parte de ellos. Daría el paso a cada uno de ustedes, por favor. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Quien se dirige a ustedes es María Valeria Cedeño Rodríguez, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí de la carrera de Economía. Muy puntualmente quisiera conocer cuál sería la recomendación más elemental para mejorar el mercado manabita frente a esta problemática nacional de alimentos. Muchas gracias. Quiero felicitarles a todos los expositores que han dado una muestra de más que un mensaje político al país, una cátedra en el sentido que estamos en una aula académica. Gracias, doctor Lagos, gracias Stalin, gracias Luis, excelentes exposiciones de todos. Por otro lado, queda claro que el poder económico es un tema político de profundidad y de desarrollo de todo un país. Y cuando hablamos del control del poder del mercado, estamos hablando claramente que es el poder del paladar del ciudadano. Y para alcanzar desarrollo financiero en el mercado, se necesita controlar el paladar del consumidor. En esa fuente productiva, ¿cómo lograr que el poder del mercado también vaya dirigido a la seguridad alimenticia? Dando solo un indicador, la adicción del azúcar y de los colorantes son fuente de un patrimonio, de un monopolio productor del mercado. Entre más adicción, el sistema del mercado más vende. ¿Cómo lograr mantener un control en esa seguridad alimentaria de calidad? En primer lugar, agradecer mucho a todos ustedes por su presencia aquí y por las exposiciones. Me preguntaba para el profesor Lango en el tema de cuando usted estuvo exponiendo sobre los precios justos, de cuánto sería el margen que la superintendencia debería regular para los diferentes productos, no me queda muy claro o cuál sería su sugerencia para establecer cuál es un precio justo. ¿Cómo nosotros como superintendencia, como autoridad de competencia, podríamos definir esto? Gracias. Buenas tardes con todos y gracias por la intervención a cada uno de los expositores. Ayer tocábamos un tema muy común sobre la ley del consumidor y un compañero dentro del auditorio explicó que hay un gran perjuicio hasta a nosotros los consumidores, que al nosotros adquirir nuestro producto en un supermercado o tienda, en la funda, por decirlo así, donde viene el producto, dice, supongamos, 1 libra, cuando no viene el peso exacto. O también sobre los alimentos que ya están caducados y aún están en acceso a la venta.
Nosotros como consumidores reclamamos y exigimos nuestros perjuicios para que se haga justicia, pero el gobierno o Estado actual, por el que estamos amando, no hace nada ni interviene dentro de esta justicia que nosotros pedimos. Si no me recuerdo bien, ayer la señorita Verónica Artola dijo que ustedes como superintendencia y control del poder del mercado no podían dedicarse específicamente a un perjuicio o algún reclamo que nosotros hiciéramos. Pero si no lo hacen ustedes como superintendencia y no tienen algún delegado o otro funcionario que cumpla con esta justificación que nosotros pedimos, ¿quién lo hará? Seguiremos siempre en Ecuador como las propuestas, los proyectos o las justicias que nunca se cumplen, pero siempre se dicen, y no se hacen valer las leyes del consumidor que existen dentro de nuestro país. Gracias. Pues sí, buenas tardes. Yo quería hacer más bien un comentario. Para mí, desde mi punto de vista, todo el problema se centra sobre la pobreza. Entonces, en ese caso, si se ayudaría a solucionar en parte este problema, quizá no importaría mucho quién produzca. Me refiero más bien al hecho de que no solamente hay un problema en la parte de la producción, sino también todo lo que tiene que ver con el proceso productivo, de elaboración y finalmente del consumo. Digo esto porque hace algunos días me enteré de un dato que me pareció bastante importante. Les hablo de que, bueno, ya lo han dicho algunos expositores, alrededor de 1.000 millones de personas son pobres en el mundo, o sea, padecen hambre, y somos alrededor de 7.000 millones, entonces una séptima parte es una cantidad considerable. Y bueno, pues el problema está en que referente a la seguridad alimentaria, a la soberanía alimentaria sobre todo, en que no solamente hay problemas en la producción, como les decía, sino que en el consumo en las demás etapas. Y me enteré del dato que le iba a decir, es que alrededor de 1.300 millones de toneladas de alimentos se desperdician cada año. Entonces, me parece que ahí hay algo que tiene bastante relación con lo que es la cultura de todas las personas, algo bastante difícil de cambiar, pero que también me parece importante. Entonces, en parte, si se ataca eso, se podría atenuar o disminuir un poco lo que es el problema de la pobreza. Me gustaría dar paso a una réplica voluntaria, a excepción de la pregunta que estaba dirigida al compañero en el tema de la fijación de precios, pero me gustaría dar paso a una réplica voluntaria por parte de los integrantes de la mesa. Básicamente se trataron estos temas por parte del auditorio. El tema de cómo se podría involucrar el tema de la soberanía alimentaria, netamente articulado con las funciones de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Se habló también de aquellas políticas agrarias que se podrían implementar dentro de Manabí para fomentar el tema del desarrollo. También se habló sobre el tema de una pregunta dirigida a uno de los expositores sobre el tema de la fijación de precios, y el último comentario se relaciona básicamente con qué tipo de acciones se podrían implementar para evitar justamente el riesgo de desperdicio de alimentos y fomentar así una cultura en el consumo por parte de la población. Por favor, compañeros de la mesa, les dejo abierto su réplica. Bueno, tal vez es muy ambicioso poder dar una receta específica para cómo fortalecer una línea de soberanía alimentaria en la provincia, pero tal vez compartir algunas de las líneas que hemos venido trabajando al interior de la organización que yo pertenezco. Entonces, la primera consigna era que la única forma de exigir al Estado de que tiene que apoyar la agricultura campesina era demostrar en la práctica que la agricultura campesina es una verdadera alternativa para la vida digna de las mujeres y hombres en el campo,
La segunda es que el papel de los campesinos tiene una profunda vocación de servicio a la sociedad ecuatoriana porque la alimenta e intenta que sus productos sean, como manda nuestra Constitución, sanos, culturalmente apropiados, saludables en general. Y esas fueron las tesis, digamos, con las que partimos con iniciativas concretas. Por un lado, para nosotros la apuesta está en cambiar las formas de producción que explotan, que discriminan, que matan la diversidad, que de alguna forma atentan a la madre tierra desde nuestra concepción andina. Y entonces empezamos a desarrollar una política de combatir no solo el latifundio de la tierra, sino el latifundio del conocimiento, porque para nosotros uno de los grandes problemas es que el conocimiento también sobre el que se ha cimentado la política de educación y de formación formal e informal tiene un sesgo en términos de buscar la producción únicamente para la exportación y no la producción para el sustento de la alimentación. Y entonces, claro, todo campesino empezó a tener una lógica de que quería sembrar algo en la perspectiva de que quiero exportarlo. Y entonces empezamos a desarrollar un sistema de formación técnica, política, ideológica, organizativa en la línea de la producción agroecológica, en el sentido de recuperar un poco los conocimientos ancestrales vinculados a la producción, pero no quedarnos, no pensamos quedarnos en el pasado tampoco, ni regresar al pasado, sino fusionarlo con las técnicas que ahora se han desarrollado, pero las que no atenten a la biodiversidad, a la madre tierra. Y entonces establecimos un proceso de formación, recuperamos promotores agroecológicos y ellos se empezaron a convertir, ellos y ellas se empezaron a convertir de alguna forma en los multiplicadores de parcelas agroecológicas que al final terminaban, por un lado, recuperando esos conocimientos, pero además asegurando la dieta alimentaria de varias familias campesinas e indígenas. Y de esas experiencias, claro, el salto inmediato fue que varias de las organizaciones empezaron a buscar espacios de comercialización solidaria, es decir, a tomarse prácticamente las plazas, los espacios públicos ciertos días para llevar los productos directamente a los consumidores. Y lo más, yo vengo de una organización que hace eso, y claro, el proceso más interesante fue poder a los consumidores que eran de la ciudad netamente, llevarles a un recorrido a las granjas agroecológicas para que de alguna forma comprendan que las papas, el arroz, el maíz que comemos todos los días, no sea eso, los productos que a veces los niños piensan que ya esos productos se dan en los supermercados y pierde entonces esa connotación de los hombres y mujeres que trabajan para poder cultivar la alimentación. Otra línea que emprendimos con fuerza, de hecho, fue siempre vinculada a que una vez que demostremos al Estado en la práctica que la agricultura campesina es la solución para varios de los problemas, el hambre, la pobreza, la exclusión, el calentamiento global, debíamos pasar a una línea de incidir en los espacios públicos, esto que ahora se llama incidencia política, que nuestra organización de alguna forma siempre estuvo vinculada a la lógica de la lucha y de la resistencia. Y fueron entonces prácticas que nos permitieron de alguna forma tener al menos la base constitucional y legal, es decir, la tesis de la soberanía alimentaria no la construyeron las universidades, no la construyeron los intelectuales, las construyeron las comunidades campesinas e indígenas y pelearon organizados, defendiendo, movilizándose con mucha creatividad para que esa sea la línea sobre la cual se defina la política agraria. Por eso es que a mí me parece reafirmar de nuevo que el papel de la superintendencia es clave en el control de los monopolios, pero igual de clave es fortalecer la sociedad y la organización alrededor de la demanda y la exigibilidad de esos derechos que hemos conquistado, ¿no? Me parece importante dos aspectos, uno de cómo se puede aportar desde la universidad, que había una pregunta, lo otro de la superintendencia, ¿no? Creo que
En Manabí hay mucho por hacer. Me parece, por ejemplo, que hay poca investigación sobre el estado del sector atunero, por ejemplo. ¿Quién controla esa producción en Manta, ¿no? ¿En manos de quién está? ¿Hay monopolio, no hay monopolio, hay concentración? ¿Qué pasa con las tierras en Manabí? ¿Cuál es el nivel de concentración de tierras? Parece que ahí hay mucho por hacer, ¿no? También ir generando investigación sobre los productos que podrían reintroducirse en el contexto actual de Manabí para generar soberanía alimentaria, ¿no? Y que permitan poder recuperar esto que mencionaba antes del patrón alimentario para cambiar las dependencias actuales, ¿no? Por otro lado, por el tema de qué se puede hacer desde la superintendencia, me parece que es una de las primeras cosas que se debería hacer es generar una especie de informe o de investigación sobre el estado del sector agroalimentario a nivel nacional, ¿no? ¿Quiénes son los que controlan las principales agroindustrias del país? ¿Quiénes son los accionistas? Empezar a cruzar datos también entre las diferentes agroindustrias y sus accionistas para ver si efectivamente por ahí puede haber un grado de concentración entre sectores o en un solo sector, ¿no? Y que esto permita en el futuro, pues obviamente generar un control mucho más adecuado para evitar la concentración en el sector alimentario que tenemos en la actualidad, ¿no? Y ayude, obviamente, que es creo que el objetivo fundamental, a generar políticas públicas que generen una desconcentración real y un cambio hacia un modelo agroalimentario para la soberanía alimentaria. Bueno, yo quisiera contestar la pregunta sobre el precio justo. O sea, ¿cómo hablar de precio justo en un mercado de alimentos, que es un mercado mundial, lleno de monopolios y lleno de subsidios, ¿no? Realmente pensar en competencia en el mercado de alimentos es absurdo. O sea, existe competencia en el pequeño mercado del mercado central de cada ciudad, en donde hay competencia entre los diferentes productores de tomate y los diferentes compradores de tomate. Pero los mercados más grandes, los más significativos, son mercados muy distorsionados, sumamente distorsionados, donde se superpone a la distorsión del monopolio, es decir, la imposición de un margen de ganancia enorme e injustificado, la distorsión de los subsidios, que hemos visto que en los principales mercados de productos procesados, los subsidios de los principales ofertantes de ese mercado internacional, que son las exportaciones, son enormes, son 50, 70, 80, 110%. Es el subsidio que Estados Unidos le da a su producción y exportación de arroz. Entonces, lo que quería sugerir, o lo que yo sugiero sobre el accionar buscando precios justos, el accionar, por ejemplo, la superintendencia buscando precios justos, es que simplemente se haga transparencia respecto de los márgenes. O sea, yo no me gusta la palabra control, porque es entendida como obstáculo a la empresa o al empresario privado por parte de un Estado intervencionista, pero que no sabe bien lo que quiere. A mí me gusta más la palabra transparencia de la información. Por ejemplo, precio justo de los derivados de trigo o de maíz, que es el pollo, o de oleaginosas, que es la botella de aceite de soya, o de la leche, es aquel, para mí basta con que mantengan su margen de largo plazo. Por ejemplo, si a la industria oleaginosa su materia prima importada tiene un margen de, digamos, 100% respecto del precio al consumidor, lo que a mí me gustaría es que eso se mantenga
a largo plazo. Y el día en que el precio internacional haya caído o haya subido y que la industria quiera aumentar el margen, todo el mundo sepa que está por encima del margen histórico. Por lo menos eso ya sería que mantenga su precio, perdón, que mantenga su margen histórico, su margen promedio de 10 años, su margen promedio de 5 años. Esa, digamos, sería mi primera respuesta a nuestra amiga Artola, ¿no? Artola, Verónica Artola. Pero allí hay todo un trabajo de precios relativos. Es decir, a nosotros nos conviene que el precio del trigo, perdón, del pan, fideo y harina, que es producto hecho con insumos importados, subsidiados, ¿nos conviene que baje? A la mayor parte de los productores que compiten en el mercado de carbohidratos con estas industrias que ofertan pan, no nos conviene. A los productores agrarios no nos conviene que baje el precio de la harina, que baje el precio del pan. Al consumidor sí le conviene, pero lo barato cuesta caro, acuérdense de eso. Tener pan barato durante 40, 50 años ha llevado al estancamiento de la agricultura. Si nosotros no hubiéramos permitido que se desarrollaran industrias muy fuertes y monopólicas, pero en base a importación de insumo subsidiado, hoy día nuestra agricultura sería mucho más poderosa, mucho más fuerte que la que tenemos. Gran parte del mecanismo de empobrecimiento de los agricultores y los campesinos es esa competencia desleal por décadas, porque Estados Unidos subsidia su agricultura y Europa también después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, desde el año 47-48. Y hemos tenido esa expansión de la industria occidental que ha venido a nuestros países y no ha sido como en su país de origen, en donde la agroindustria sale del progreso de la agricultura. Aquí la agroindustria viene de afuera, se instala e importa la materia prima y algo de materia prima nacional para justificar que le den las ventajas de la industria naciente o la industria de sustitución de importaciones, cuando lo que viene es a sustituir producción nacional por importaciones. Ese tipo de diversificación industrial no queremos, porque eso hace daño. Y por eso es de que yo me atreví a hablar del cambio de la matriz productiva, que no toda industria es buena. Por eso es que también, o sea, a uno de los que nos preguntó, uno de los estudiantes que nos hablaba de que, bueno, si la pobreza se acaba, no importa quién produce, yo le contesto, y le digo, si justamente los mecanismos que generan pobreza son esos mecanismos estructurales, históricos, en donde hay una expansión de una industria subsidiada por los países industrializados, una agroindustria que se apodera de los mercados de alimentos de nuestros países. Acá hay 15 millones de ecuatorianos que comen todos los días y que no necesitan propaganda para consumir, tienen que comer. Ese es un mercado y nosotros, por ejemplo, en el caso peruano, hemos calculado cuántos miles de millones de dólares significa el mercado de fideos, el mercado de aceite, el mercado de la leche. Eso tenemos que hacerlo para Ecuador. Entonces, finalmente, yo no alcancé a exponer algo que es muy importante. Una cosa es la seguridad alimentaria y otra cosa es la soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria es una partecita de la soberanía alimentaria. Pero el concepto de seguridad alimentaria como acceso a alimentos, no importa si son nacionales o importados, es el concepto del neoliberalismo en donde hace 40 o 30 años viven de ese concepto para seguir manteniendo un modelo agroindustrial que produce pobreza y que margina al campesino y que margina a las etnias. Entonces, el concepto de soberanía alimentaria es el concepto correcto. Y soberanía alimentaria incluye también derechos de la naturaleza porque está preocupado del problema agroecológico. En la exposición que queda para ustedes está esa comparación entre el concepto de soberanía alimentaria y el concepto de seguridad alimentaria. Nosotros no debemos dejarnos llevar por el canto de sirena del concepto de seguridad alimentaria.
Seguridad alimentaria es un concepto limitadísimo y que distorsiona el enfoque del problema. El problema no es el acceso, el problema es mucho más complejo. El problema es que alimentos produce sobre todo, la inmensa mayoría de los alimentos producida por la economía campesina, por el minifundio, por la mujer. El problema de la soberanía alimentaria es un problema de soberanía, es decir, de capacidad del país para planificar para su abastecimiento y que no se le imponga una dieta mediante alimentos baratos subsidiados para después mantenerlo en una situación de dependencia. Entonces, mucho más complejo, y esa comparación entre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, obviamente en la Constitución ecuatoriana está soberanía alimentaria y no está seguridad alimentaria. Y yo creo que la Constitución ecuatoriana es una de las más avanzadas del mundo en muchísimos puntos y hay que cumplirla y hay que avanzar hacia cumplir esa Constitución. Si Ecuador encuentra el camino para que esos buenos deseos de Montecristi se hagan realidad, Ecuador va a abrir un camino en la historia buscando un modelo distinto al que sufrimos la mayor parte de los países y de las poblaciones del mundo. Bueno, compañeros, hemos terminado ya esta mesa de trabajo. Solamente me gustaría, digamos, aportar con algo, con elementos adicionales. Definitivamente, si queremos, digamos, tratar de consolidar, de fomentar una soberanía alimentaria, en el caso de la zona de Manabí, un poco les comento, ¿no? Por ejemplo, en Quito se realizan ferias por parte de los pequeños y medianos agricultores relacionados con productos autóctonos, endémicos, nutritivos, que permitan solucionar los problemas de malnutrición dentro de sus comunidades. Estos productos que ellos producen y sus excedentes, lógicamente, los comercializan en la ciudad. Ustedes más que todo saben muy bien sobre las potencialidades nutricionales que posee la provincia de Manabí. El realizar estas ferias, por ejemplo, podría solucionar y fomentar mucho el tema de la comercialización de productos. Quisiera dar paso a lo mejor a Verónica Artola para que proceda con el cierre del evento. De parte mía, en representación de la Comisión Técnica Presidencial Ecuatoriana para Nueva Arquitectura, nuevamente muchísimas gracias por la invitación que realizaron a nuestra comisión. Por favor, Verónica, el micrófono es tuyo. En primer lugar, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su presencia en este evento durante estos 2 días en los que hemos tratado temas muy importantes sobre el mercado de alimentos, en los que hemos contado con expositores de altísimo nivel, tanto nacionales como internacionales, que son especialistas en este campo. Agradecerles a todos ustedes, expositores, por haber compartido con nosotros sus experiencias que realmente son muy importantes para nosotros. Y, como no, a la Universidad Laica Eloy Alfaro, quienes nos abrieron sus puertas y gracias a toda la organización nos permitieron que este evento sea de lo más alto nivel. Es importante decir que estas conferencias han tenido como objetivo darnos a conocer las condiciones y la coyuntura del mercado de los alimentos en nuestro país, así como entender de la mano de los actores directos y hacedores de política distintos temas sectoriales relacionados con la competencia en este mercado y cómo estos deberán ser estudiados y analizados más a profundidad dentro de las autoridades competentes, con el objetivo de generar mayor beneficio para todos los consumidores y los usuarios. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por 10ª ocasión, ha tomado la iniciativa en la organización de estos talleres internacionales, los cuales buscan generar un debate de alto nivel, tanto en el ámbito técnico, académico como profesional. Es así que se encuentra apoyando con todo su contingente técnico para llevar adelante con éxito este proyecto de generación de distintos talleres, seminarios o reuniones en diversos temas y campos sectoriales, los cuales se enfocan en una nueva filosofía de acción, encaminados a lograr el bien común por encima de cualquier otro tipo de intereses.
Es importante destacar también que este taller internacional ha logrado convocar a distintos actores que intervienen dentro del mercado de alimentos. Con esto, lo que se busca es trabajar de manera conjunta para generar un modelo de regulación y control que busque un desarrollo eficiente para el sector y por ende también para todo el país. Adicionalmente, este espacio también ha servido para discutir sobre aquellos aspectos que más interesan a nuestro país en este mercado de alimentos y que a su vez permitirá también a cada una de las entidades aquí representadas en cada uno de sus ámbitos de acción que trabajen en estrecha relación hacia la determinación de propuestas de política económica de regulación a nivel nacional. Finalmente y nuevamente agradezco a todos ustedes por su tiempo y su dedicación en este evento y también les comprometo a la participación en los nuevos eventos que iremos desarrollando. Nuevamente a nombre del doctor Pedro Páez, superintendente del control de poder de mercado y de toda la superintendencia, muchas gracias a todos ustedes por su presencia.